Saludos queridos amigos, una vez más aquí desde Visor Urbano para llevarle información importante sobre las distintas dinámicas urbanas de nuestras ciudades. Hoy me encuentro solo, señores, hoy no está nuestra querida Mabel con nosotros momentáneamente, pero ya en los próximos días volverá a estar integrándose a nuestro equipo. Así que los fans de Mabel van a tener que esperar estos días, esta semana, para poder verla nuevamente aquí en Visor Urbano. Pero hoy trataremos un tema muy importante sobre cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes como ciudadanos ante las responsabilidades que tenemos con las ciudades. Así que después de la pausa vamos a ver un poquito más y a conocer más sobre estos derechos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos en nuestras ciudades. De regreso nuevamente con su programa Visor Urbano. Señores, aquí acompañado de este excelente sofá que nos permite nuestros amigos de Marks & Gunter, quienes también son parte integral de este programa Visor Urbano. Así que les recomendamos visitar esta tienda que tiene hermosas cosas ahí para su decoración en sus viviendas. Continuando con el tema que nos compete en el día de hoy y partiendo desde la ausencia de nuestra querida Mabel, que hoy no se encuentra con nosotros, hemos estado recibiendo muchas informaciones y muchos mensajes de nuestros televidentes sobre cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Esto nos ha llevado a reflexionar sobre este tema y tal vez hacer este programa especial, atípico, como es tradición como no es tradición aquí en nuestro programa Visor Urbano, de hacer un programa para contestar esas inquietudes que tienen nuestros vecinos, nuestras comunidades, sobre cuáles son los derechos que tienen y cuáles son los deberes que tienen con la comunidad. Y ayer precisamente me surgió un mensaje que me llamó mucho la atención, donde unos vecinos me comunicaban en una comunidad que estaban muy contentos porque el agua le estaba llegando y que tenía varios días que no llegaba y que se sentía muy bien porque la recogida de los desechos sólidos también se había hecho en la noche. Y ahí es donde voy a cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Nosotros tenemos el derecho al agua. El derecho al agua es fundamental para lo que son nuestros ciudadanos y, lógicamente, el derecho a este tema de la recogida de los desechos sólidos. Si bien es cierto que, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, que produce unas 4,000 toneladas diariamente de desechos sólidos, gran parte de estos desechos sólidos se vierten en el vertedero de Duquesa. Este vertedero, que es un vertedero a cielo abierto, con muchas situaciones y problemáticas, que ha sido un gran reto y desafío para las autoridades. Pero no es menos cierto que las autoridades deben de darle respuesta inmediata a estos temas. En algún momento, cuando el vertedero ha colapsado, algunas autoridades municipales dentro de lo que es el Gran Santo Domingo han tenido que verse en la necesidad de vertir esos desechos sólidos en algunas comunidades cercanas, como es el vertedero de San Pedro, el vertedero de Boca Chica, y esto a su vez genera preocupación. Si bien es cierto que estamos hablando de lo que es sostenibilidad, señores, a nivel de lo que es un discurso, a nivel de lo que es una necesidad de trabajar con los temas de sostenibilidad de nuestro planeta, también hay que evaluar y hay que implementar básicamente lo que son políticas responsables desde el punto de vista del desarrollo sostenible de nuestras ciudades. Y esto es un llamado a preocupación, porque el derecho al agua, el derecho a la recogida de desechos sólidos, no debe de ser una alegría, debe de ser un derecho. Y las autoridades tienen que suplir este derecho. Y por ende nosotros como ciudadanos no debemos sentirnos de alguna manera contentos porque nos llegará el agua. El agua llega porque tiene que llegar, porque es un derecho que nos asiste como ciudadanos. Entonces, en este tenor, quiero hacer en este programa una reflexión sobre cuáles son esos derechos y deberes que tenemos nosotros los ciudadanos comunes con nuestras ciudades. Somos muy buenos, señores, y perdónenme que me voy a incluso hasta cuadrar aquí, porque como estoy solo, bueno, solamente con nuestro productor, puedo incluso relajarme un poquito más. ¿Y cuáles son estos retos y desafíos que enfrentamos a diario en nuestras ciudades? Somos muy buenos, señores, y esto más que todo es un comentario reflexivo de lo que son las problemáticas urbanas que tenemos en nuestras ciudades, y somos muy buenos reclamando nuestros derechos. Y muchas veces no cumplimos con nuestros deberes. Esos mismos derechos que a veces exigimos a otros ciudadanos, muchas veces no nos
damos cuenta que también nosotros no cumplimos con esos deberes. Entonces, en este tenor es importante reflexionar sobre cuál es el sentido que nosotros tenemos como ciudadanos, porque en la medida que fortalezcamos, y bien no se equivocaba Jane Jacobs en su famoso libro Muerte y vida de las grandes ciudades, donde expresaba la necesidad de que la ciudad fuera para la ciudadanía. La ciudadanía no tiene que adaptarse a la ciudad, sino más bien la ciudad debe de adaptarse a esas necesidades básicas que tiene nuestra ciudadanía. La ciudad escapa más allá de lo que son los edificios, va más a lo humano, va más a esa integración urbana, y por eso la importancia de ese rescate y reuso de edificaciones, por ejemplo, que están en condiciones deplorables y que pueden ser reutilizadas para generar espacio público. Y por eso es importante entender cuáles son esas dinámicas que se dan en las ciudades y ver esos referentes de ciudades que en un momento determinado fueron grandes territorios y territorios importantes, y que debido a diversos aspectos y a una mala implementación de políticas públicas con respecto a lo que son el derecho urbanístico, han ido colapsando. Lo hablamos hace unos días aquí en Visor Urbano sobre el ejemplo de Detroit. Hoy Detroit, después de ser la tercera economía de Estados Unidos, pasó a ser la economía más deplorable desde el punto de vista económico de esa gran nación que es Estados Unidos. Detroit hoy en día tiene unos 87,000 edificaciones abandonadas y representa hoy en día la ciudad más peligrosa para vivir, a pesar de que se han estado haciendo esfuerzos extraordinarios para poder reinsertar nuevamente un posicionamiento idóneo en esta ciudad. Todavía quedan muchos retos y desafíos, y hoy es una de las ciudades más peligrosas para vivir de todo el continente americano. Entonces, estos ejemplos que nos dan estas ciudades también deben de ser replicables, o por lo menos más bien entendibles de parte nuestra, para no replicarlos en nuestros territorios. Y el mejor ejemplo en este caso es la ciudad de Medellín. Medellín en un momento determinado, señores, fue la ciudad más peligrosa del mundo, la ciudad más peligrosa para vivir y más insegura para vivir en el ranking de las distintas ciudades a nivel del planeta. Ocupó en varias ocasiones el primer lugar sobre la ciudad más peligrosa para vivir, sobre todo entre los años 80 y los años 90, cuando el narcotráfico formó parte importante de ese desarrollo que tuvieron estas ciudades, y lógicamente generaron una serie de inestabilidades desde el punto de vista urbano y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, que la convirtieron en una ciudad invivible en un momento determinado, y las personas tenían miedo de salir incluso a las calles. Hoy en día, Medellín, producto de la implementación de políticas públicas responsables, de la integración comunitaria en los procesos de desarrollo urbano, ha podido ser catalogada como una de las ciudades de Latinoamérica de mejor calidad de vida. Fíjense como un territorio que desde el punto de vista económico, a nivel de desarrollo, y desde el punto de vista regional, ha podido superar obstáculos importantes, producto de generar políticas importantes que puedan hacernos entender sobre todo, y hacernos implementar sobre todo, y respetar cuáles son nuestros deberes como ciudadanía, y también ver cuáles son nuestros derechos. Y somos muy buenos, como dije anteriormente, reclamando nuestros derechos, pero ¿qué tanto hacemos nosotros como ciudadanos para que realmente la ciudad pueda encaminarse por otros caminos, y por un camino mucho más integral en lo que son en lo que es tanto la movilidad urbana, la inseguridad, la misma cotidianidad de la peatonización que deberían tener nuestras ciudades? Y Santo Domingo, en el caso de lo que es el Distrito Nacional y lo que es la provincia de Santo Domingo, ya conjuntamente estamos hablando de una población cercana a los 4 millones de habitantes. O sea, no estamos hablando de una ciudad pequeña, sino una ciudad bastante grande, muy compleja, y como decía al principio, una ciudad que produce en sentido general 4,000 toneladas, de las cuales 2,000 toneladas se producen solamente en el Distrito Nacional. En ese pequeño territorio de 91,58 kilómetros cuadrados, que es la sede de la capital de gobierno y lógicamente la principal ciudad de lo que es la República Dominicana. Entonces, ante estos eventos de que muchas veces vemos con alegría todo este tema, que nos llegó el agua, que nos llegó la luz,
no debería ya en el año 2025, en pleno siglo XXI, estar celebrando cosas que por demás son un derecho que nos asiste. Entonces, es un llamado a reflexión. No podemos solamente ponernos contentos, sino también exigir. Exigir, ¿por qué exigir? Porque es un derecho que nos asiste el tema de tener acceso al agua, y la República Dominicana, en el caso de lo que es Santo Domingo y el Gran Santo Domingo, tiene un acceso al agua que gracias a Dios ha ido aumentando en el tiempo y todavía no llega al 81% de abastecimiento de agua potable en el territorio de lo que es el Gran Santo Domingo. Todavía queda un 19% por recibir agua de acueducto, en este caso, que es un derecho importante para la buena calidad de vida. Y una también de las deficiencias que siempre hemos tenido históricamente es precisamente con la recogida de desechos sólidos. La criminalidad ha sido uno de los factores que, a pesar de que ha ido disminuyendo levemente en los últimos años, también no deja de ser una preocupación. Y estos aspectos indudablemente generan una crisis y una inestabilidad en lo que es el sentimiento de la población desde el punto de vista de la cotidianidad urbana que se da en nuestras ciudades. Y es este y otro de los temas que continuaremos hablando también después de la pausa, para que conozcamos un poquito más sobre nuestros derechos y deberes como ciudadanos en Visor Urbano. Bienvenidos nuevamente a Visor Urbano. Después de esta pausa, continuamos viendo nuestros deberes y derechos como ciudadanos con la ciudad. Y dentro de los aspectos fundamentales que tenemos que destacar son precisamente cuáles son los derechos, y vamos a participar con 5 derechos fundamentales y 5 deberes importantes que debemos recordar siempre con nuestra ciudadanía. Lo primero es el derecho de la participación. Señores, cada uno de nosotros tiene derecho a participar en las decisiones políticas que se dan en nuestras ciudades, en este caso, las decisiones que se toman a raíz de los gobiernos locales, que entiéndase las alcaldías, distritos municipales. Ese deber o ese derecho que tenemos nosotros de participar, de conocer cuáles son las decisiones que se están tomando en lo que son nuestros territorios, es sumamente importante. El derecho a la información, por igual, es un derecho fundamental de conocer qué se está haciendo, en qué se gasta el dinero que muchas veces nosotros, con el pago de arbitrios, con el pago de impuestos, generamos, y qué se está haciendo con ese dinero y en qué ese dinero se está implementando desde el punto de vista de nuestros territorios. Y es importante esta parte porque de esta manera, conociendo esto, nosotros sabemos en qué se está aportando o por lo menos en qué se está invirtiendo el dinero que recauda las autoridades correspondiente a lo que son los arbitrios, tanto municipales como arbitrios gubernamentales. Entiéndase, los municipales son aquellas tasas y servicios que se pagan por un servicio determinado, y lógicamente lo que son los impuestos que hacemos mensualmente y cada año en lo que es la dirección de impuestos internos. Asimismo, otro de los aspectos importantes es la seguridad. Muchas veces vemos cómo la delincuencia en algunos sectores arropa ese derecho al libre tránsito, a caminar libremente, a poder usar los espacios públicos sin miedo. Eso es un derecho que también es importante que nosotros podamos reclamar. Y cuando hablo de reclamar, yo no hablo de hacer huelga, de pararnos en la Plaza de la Bandera a levantar papelitos, sino es reclamar ese derecho a las autoridades, a esas autoridades que a diario nos controlan de alguna manera y nos regulan, en este caso, sobre cuáles son. Y por eso la problemática de la informalidad en el caso de la construcción siempre nos ha sido un mecanismo de preocupación para nosotros, porque entendemos que es ahí donde se debe de atacar la buena convivencia y no más bien a lo que es la formalidad dentro del sector. Entonces creo que esa parte es importante destacarla. Otro aspecto fundamental, como son de nuestros derechos, es el acceso
a los servicios. Hablábamos hace un momentito, y es algo que nos ha preocupado, de que a veces vemos cuando nos llega la luz y lo celebramos. Yo creo que este es el único país del mundo que celebra cuando llega la luz y aplaudimos cuando llega la luz, cuando es un deber, un derecho que nos asiste perfectamente. Y celebramos, por ejemplo, he visto casos que cuando ve la calle llena de desechos sólidos o basura, como le llamamos comúnmente, aplaudimos cuando llegan las autoridades a recogerla. Y de una vez inmediatamente le damos un saludo a las autoridades y agradecimiento porque se ha arreglado o se ha limpiado la calle. No, eso no es un saludo ni un agradecimiento, es un derecho que tenemos que exigirlo. Ahora bien, debemos de cumplir con nuestros deberes. Y otro aspecto es el derecho a un medio ambiente saludable, a respirar aire fresco, a la no contaminación de los territorios en nuestras ciudades. Y pasando de estos 5 puntos importantes de lo que es el derecho urbano, el derecho de ciudad, el derecho que de nosotros como ciudadanos tenemos, también debemos reflexionar sobre cuáles son nuestros deberes. Y esos son los deberes que muchas veces que nos complica, señores, a veces, y no todo el mundo, pero se nos complica cumplir. El cumplimiento de las normativas locales. Yo tuve la oportunidad de estar en una institución donde precisamente se regulaba el tema normativo. Y muchos de los casos que veía, y me llamaba siempre la atención, que muchas personas iban a reclamar un derecho. Y de repente acusaban a un vecino, acusaban a otro, que si bien es cierto estaba en violación. Cuando se iba a hacer la inspección y revisábamos, también el vecino denunciante estaba en violación. Entonces, no es que solamente se castiga a uno, se tiene que castigar al otro, porque entonces nosotros estamos reclamando un derecho que nosotros mismos estamos incumpliendo como ciudadanos. Y esto es importante que se sepa, porque tenemos que ver, antes de dar un paso, qué nosotros estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien, porque el cuento de Caperucita, cuando lo cuenta el lobo, es muy diferente a cuando lo cuenta Caperucita. Entonces, todo esto son de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta al momento de reclamos. Otro de nuestros deberes como ciudadanos que nos pasa muy a común es el pago de impuestos y arbitrios. Siempre queremos ir montados, señores. Qué cosa, ¿eh? Nosotros somos muy espléndidos con lo ajeno y siempre queremos llevar un poquito de ventaja. Y lo he vivido en varias ocasiones, que muchas personas saben que tienen que pagar un arbitrio o una tasa fija por algún servicio, pero siempre están buscando la manera de que se lo pongan más cómoda. Eso lo hemos escuchado muchísimo. Otro de los aspectos para saber cuándo vamos a reclamar nuestro derecho y tener conocimiento de causa es precisamente la participación cívica de manera constante, responsable. Esta participación cívica es la que nos permite a nosotros ser una parte integral de poder aportar ideas y aportar mejoras mediante esa participación. Es importante al momento de la toma de decisiones y por eso también es importante como deber defender ese tipo de medidas. También el cuidado del espacio público. Señores, el espacio público, cuando me refiero a espacio público, yo no me refiero a un parquecito. El espacio público es la calle, el espacio público es la acera, el espacio público es el parque. Pero ¿qué de importante tiene este espacio público para la salud del ciudadano? Es que en la medida que nosotros hagamos un uso responsable de estos espacios públicos, vamos a tener una ciudad cada vez más amigable a lo que es la ciudadanía, a lo que es el ciudadano como tal. Y lógicamente otro de nuestros deberes que tenemos que siempre cumplir es conllevar esa información a las demás personas que muchas veces desconocen precisamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces, esa misma responsabilidad que tenemos de promover lo que es la convivencia y lo que es el respeto de nuestro territorio es uno tal vez para mí de los más importantes. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros creamos unos niveles de respeto y que empezamos a amar el territorio, que amar la ciudad, que realmente nos apasione que la ciudad y que nos duela cuando la ciudad tenga una falla, en ese momento en que nosotros podamos
prender esa llama, en ese mismo tenor vamos también a poder hacer aportes significativos a nuestra ciudad. Y eso no lo hace el aporte significativo a la ciudad, no lo hace solamente un ciudadano, se hace de alguna manera con la integración de las autoridades, con la participación de la ciudadanía para poder reclamar de una manera mucho más responsable nuestros derechos. Así que por hoy, esta reflexión que tenemos para ustedes en Visor Urbano, estaremos viéndonos en la próxima entrega de Visor Urbano, ya con nuestra querida Mabel de vuelta, que estará acompañándonos. Así que gracias a todos ustedes por seguir en sintonía con su programa sobre urbanismo y la mejora de nuestras ciudades a nivel latinoamericano, Visor Urbano.